En el municipio de Amalfi, en el norte de Antioquia, Colombia, se cuenta una historia oscura y aterradora que ha sido susurrada por generaciones, pero pocos se atreven a hablar de ella abiertamente. Es la historia de un hombre que en su desesperación por salvar a su familia hizo un pacto con el diablo. Era la década de 1920 cuando un campesino llamado Simón Gómez vivía en las montañas cercanas a Amalfi. Un hombre trabajador que, como muchos en la región, enfrentaba dificultades económicas y problemas con las cosechas. La tierra parecía haberse rebelado contra él, pues sus cultivos no crecían y sus animales morían misteriosamente. Simón, quien ya había intentado todo lo posible para mejorar su suerte, llegó a la conclusión de que alguien o algo estaba maldiciendo su hogar. Una noche de tormenta, mientras Simón caminaba solo por el bosque, encontró una cueva oculta en las profundidades del monte. Allí, en la oscuridad, se le apareció un hombre extraño, con ojos rojos y una sonrisa inquietante. El hombre le ofreció un trato. Te daré todo lo que desees: riquezas, salud, cosechas abundantes e incluso la vida de tus seres queridos a cambio de tu alma, dijo la figura, cuya voz parecía resonar con ecos de 1000 años de sufrimiento. Simón, cegado por la desesperación y la necesidad de salvar a su familia, aceptó sin pensarlo. Firmó el pacto con su sangre sin saber las terribles consecuencias que vendrían después. Los primeros días tras el acuerdo fueron como un sueño hecho realidad. Las cosechas de Simón florecieron, los animales volvieron a la vida y la prosperidad le sonrió. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder cosas extrañas en su hogar. A cada paso la sombra del pacto parecía seguirlo. Los vecinos decían que Simón ya no era el mismo, que su mirada se había vuelto vacía y sus ojos reflejaban una angustia profunda. Una noche, en la que la luna llena iluminaba las montañas, su hija pequeña, Valentina, desapareció sin dejar rastro. Simón la buscó durante días, pero no encontró más que huellas extrañas en el suelo y el eco de su propia desesperación. Fue entonces cuando comprendió que el precio de su pacto ya había llegado. El diablo había reclamado lo que le correspondía. Con el corazón roto, Simón intentó romper el acuerdo. Fue a la misma cueva, clamando por el perdón. Pero el ser que lo había tentado ya no estaba allí. En su lugar halló solo un cráneo humano y una carta escrita en un idioma incomprensible. Fue el último contacto con el mal que había invocado. En los años que siguieron, la gente de Amalfi comenzó a hablar del caso de Simón Gómez. Algunos decían que había sido arrastrado a las profundidades de la tierra, mientras que otros aseguraban que su alma nunca encontró paz, y que cada vez que la tormenta se desataba sobre el municipio, se podía escuchar su grito de desesperación desde las montañas. Hoy en día, muchos de los viajeros en Amalfi aseguran que al caminar por la zona donde Simón vivió, se puede sentir una presencia extraña, una sombra que observa desde el borde del bosque. Nadie se atreve a ir demasiado cerca, pues el miedo de que el pacto aún esté vigente es palpable. La historia de Simón Gómez no es solo una leyenda, es un recordatorio de que en Amalfi, como en muchos otros lugares, las fuerzas oscuras no siempre permanecen en las sombras, y lo que sucedió en esa cueva, esa fatídica noche, todavía susurra a quienes tienen oídos para escuchar.